Con ustedes acá el doctor Palacios Wolf nos va a dar la conferencia de hoy, que es pie plano, enfermedad o disadaptación, ¿sí? Bueno, acá lo dijo con su audiencia. Yo era chico, entre una película y la siguiente, en los cines de barrio, había lo que se llamaba el número vivo. El número vivo generalmente era algún cantante o alguna persona que hacía alguna función corta en el entretenimiento entre una película y la otra. Podríamos hacer un número vivo, no se anima ninguno a hacerlo. Conmigo seguro que van a hacer alguna cosa porque siempre algo voy a hacer. Si no me llevo algo por delante. Yo desgraciadamente no sé hacer malabarismo salvo con el bisturí. Bueno, acá todos en eso estamos todos iguales. Bueno, así que tenemos profesionales de España, de Colombia, de Brasil, de Argentina, o sea, tenemos gente de muchos profesionales de distintos lugares del mundo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ante todo, buenas noches y buenas trasnoches para los de España. Hoy voy a hablar de un tema que es muy conocido, pero muy controversial. A medida que vayamos avanzando, creo que se van a dar cuenta a qué me refiero con lo de controversial. Si hay un personaje que tiene pie plano, creo que es este, ¿no? Todos lo conocemos. Por lo menos los de la generación mía, los chicos de ahora creo que no, creo que se dedican más a los anime. Pero bueno, adelante con el asunto. El Ateneo entonces de hoy nos va a dar permiso para hablar de pie plano, si es enfermedad o es una dismorfia. Les sugiero que si después de terminada el encuentro, las preguntas que se les ocurran son agotadas, pero después se les ocurren algunas otras, con mucho gusto los puedo recibir por mensaje de texto en ese teléfono que figura allí por WhatsApp. La enfermedad es un proceso de afección en un ser viviente que se caracteriza por una alteración en un estado sano de salud. Para que sea una enfermedad, deberá cumplir por lo menos dos de los siguientes factores: que tenga signos y síntomas identificables, que presente alteraciones fisiológicas y o que tenga causas reconocibles por el especialista. Y yo agregaría a esto que la enfermedad tiene una curva de evolución, un comienzo, un desarrollo, una culminación, una declinación y una curación. Esto sería entonces una enfermedad, mientras que un síndrome se aplica el término a un conjunto de síntomas que ocurren juntos o que pueden variar con el tiempo. Este término no tiene por qué estar ligado a alguna patología subyacente, o sea, una enfermedad. El síndrome, por lo tanto, es un conjunto de síntomas que pueden variar o no entre sí con el tiempo. En el síndrome se puede tener un conjunto de síntomas reconocibles, pero de origen desconocido, sin causa. ¿Podríamos entonces ya hacer una aproximación con estas dos definiciones respecto de si el pie plano es una enfermedad o es un síndrome? ¿Qué es una dismorfia? Es una anomalía en la forma de alguna parte del cuerpo de un ser vivo producida durante su desarrollo. Estaríamos más próximos, ¿verdad? Algunos se preguntarán, ¿qué significa entonces tener una discapacidad? ¿No es eso estar enfermo? La discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y entonces ya estaríamos más cerca de la patología de la cual estamos hablando, si es que es efectivamente una patología.
Esto no tiene nada que ver con una enfermedad. El tema está en que muchas veces asociamos la salud con el estado normal del ser humano y calificamos como enfermedad cualquier cosa que altere este estado de normalidad. El problema está en nuestras creencias, que muchas veces están lejos de la realidad. Es decir, como primer comentario, el pie plano, según lo veo, estaría dentro de esta serie de pautas que nos han metido en la cabeza respecto de que es una enfermedad, de que es un padecimiento, y en realidad está como dentro de lo de las creencias, para lo cual voy a tratar de aportar una serie de datos como para que después, al terminar, veamos si estamos de acuerdo o no. Empecemos por hablar de analizar, investigar lo que es un pie fisiológico. Como podiatra, el diccionario dice que soy un médico especializado en enfermedades de los pies, no es lo mismo podiatría que pediatría, en todo caso yo sería algo así como un podopediatra, es decir, especialista en patología del pie del niño. Soy un artesano en relación al hecho de que trabajo meticulosamente en cada individuo. No estoy, perdón por la forma de decirlo, avenido a tener una máquina de hacer chorizos. Es decir, no hago una tras otra las actividades, sino que cada individuo merece la atención en forma específica y personal. El pie, que es el cimiento, la estructura de apoyo homologado con un edificio arquitectónico, sirve, igual que los cimientos de un edificio, para erguirse hacia arriba, igualmente en relación al cuerpo humano. Pero a diferencia de un edificio arquitectónico que tiene una base amplia y de allí la construcción hacia arriba, el apoyo plantar se da a la inversa. Es escaso, es estrecho, es magro y la masa corporal es mucho mayor. De allí que el sostén lo susciten los músculos, ligamentos, etc. La transmisión de cargas en un edificio está calculada de determinada manera en forma fija y estable. Es perpendicular o es transversal, pero es constante. Mientras que en el cuerpo esto se transmite en un organismo flexible. Entonces, la situación para el pie es muchísimo más severa en cuanto a exigencia, como si fuera una marioneta manejada por los hilos desde arriba, y en este caso los hilos serían los músculos que mueven a esta marioneta, pero desde abajo hacia arriba, estableciendo la tradicional relación que los chinos conocen desde hace milenios, aquella que conecta la planta del pie con el resto de la estructura, y cada área del cuerpo está significada en un segmento de la planta. El pie normal debe transferir la carga de la pierna hacia el piso a través del tobillo, y lo hace desprendiendo, todos lo sabemos, para ser recibida en 3 puntos específicos: en el centro del calcáneo, en la cabeza del quinto metatarsiano y en la cabeza del primer metatarsiano, con los sesamoideos de por medio. El pie humano se desarrolló en función, ya la vamos a volver a ver en un momento, como para lograr esto en la naturaleza, y entonces la mecánica que se da en la naturaleza no es la misma que tiene el pie en los pisos lisos y duros en los cuales la mayor parte de la población mundial los manejamos actualmente. ¿Cómo realizamos ese mecanismo de la naturaleza en pisos lisos y duros? Ya que el piso liso y duro no lo tenemos que preparar rompiéndolo como para poder caminar a continuación. ¿Será que levantamos entonces el talón para suscitar la misma posición que en la arena con un taco sujeto al pie? ¿O quizás atornillando el taco directamente? Obviamente ninguna de estas dos, y ya vamos a ir viendo cómo lograrlo. Hay que elevar el talón, se requiere un taco de 2 centímetros mínimo en el hombre,
Y en las señoras que han utilizado durante muchísimos años tacos altos cuyas pantorrillas están acortadas, probablemente, y para estar más cómodos, se requieran tacos de por lo menos 3 o 4 centímetros de altura. Porque caminar sin el taco, caminar sin la posibilidad de flexionar el pie adelante, lleva a un esfuerzo significativo en cada una de las fases. El taco entonces debe fijarse al pie. Necesitamos un acordonado que amarre, esto es un zapato. Un mocasín, al no tener amarre, no permite otra cosa que chancletear, levantar el talón y que se descalce la parte posterior del pie. Entonces, estamos hasta aquí habiendo hablado de lo que es el pie fisiológico, el pie normal, entre comillas, el estándar, y cómo eventualmente se requiere tratarlo, comillas, en el sentido de propiciar calzado que sea apropiado. El zapato entonces tiene que tener pala amplia para que haya espacio para los dedos, suela flexible, después vamos a hacer específicamente relación de este tema para conservar la movilidad de los dedos, qué importancia tiene en lo que después vamos a desarrollar, contrafuerte rígido para sostener el talón, suela permeable, confeccionada en suela para que no retenga humedad, y tapita del taco en goma como antideslizante. Pautas mínimas, a mi entender, de lo que es un calzado fisiológico. En lo masculino, el clásico calzado de vestir con cordón, preferiblemente con el cordón pasado por 5 orificios, de manera tal de que los flaps de la parte dorsal cierren adecuadamente, empujando el talón bien para atrás. Y en las señoras, acá ya se entra dentro del plano de lo estético. ¿Qué persona gusta primariamente de utilizar un calzado de esta índole? Pues desgraciadamente es poco lo que se puede variar en relación a un calzado ideal, fisiológico, funcionalmente, pero se podría, por ejemplo, suscitar dentro de la misma estructura una sandalia abierta adelante o con tiras, pero debe siempre tener contrafuerte firme y sujeción adecuada, sea esta por cordones o con presilla y hebilla, no de adorno que tenga al costado un cierre relámpago, sino que realmente empuje el talón bien para atrás para dejar libre adelante los dedos. Hechos preferiblemente artesanalmente. ¿Usted usaría esquíes para nadar? ¿O patas de rana para jugar al fútbol? ¿O botines de fútbol para hacer aladeltismo? ¿O zapatillas de baile para caminar en la nieve? ¿Por qué entonces usamos el mismo calzado que se utiliza para el pasto, la arena, etcétera, en toda otra circunstancia de pisos lisos y duros? Es decir, priorizamos la imagen, lo estético, a la función. ¿Cuál es la causa? Porque evidentemente se impone la estética por encima de la función sin darnos cuenta de que a la larga produce trastornos sintomáticos algógenos. Cuando no tienen la estructura mencionada, el marketing nos vende productos que tienen eventualmente sistemas que compensarían lo que el pie normalmente podría hacer si no utilizara ese mal calzado. Y el resultado es un pie sufriente. O cuando los zapatos son altos o estrechos. No creo que ninguna de las presentes sea ajena a saber cuáles son los problemas que se suscitan en este tipo de calzado. A pesar de los 242 pares que cada una de ustedes tenga en su respectivo zapatero. Nos llevan eventualmente a marchas alteradas, no cabe ninguna duda. El niño, por otro lado, no usará zapatos hasta no caminar bien y, por supuesto, evitando todo aquello que sortee la posibilidad de que el niño adquiera su equilibrio en forma normal, fisiológica, funcionalmente. Muy bien, entonces,
¿qué es el pie plano a todo esto? Ya llegando al tema en concreto. ¿Es solamente el aplanamiento del arco? ¿O se da como si fuese una bolsa de nueces que al cargar peso se desparrama? Si no hubiera una contención. La contención que ya mencionamos, la del calzado apropiado. La definición del pie plano sería la deformación del pie en la que la posición relativa de los huesos ha sido alterada y ha descendido el arco longitudinal. Se desplaza la cabeza del primer metatarsiano, se rota externo el calcáneo, cosa que vemos en esta imagen en donde la caída, el vuelco en valgo del talón suscita que se quede en el lugar el calcáneo y venga para adentro el tobillo, y con esto también trabado en el punto de carga del primer metatarsiano, se produzca la caída de todo el medio pie hacia interno. Esto lleva, evidentemente, a que clínicamente pueda observar no tener arco. Hay valgo, caída hacia adentro, como decía, pero también hay abducción del antepié, porque al caer el medio pie, el antepié se externaliza, se produce sobrecarga sobre el borde interno y el antepié se va a la abducción. El problema actúa especialmente en la segunda fase de la marcha, en la fase en que el pie todavía está por levantarse, el talón está por levantarse, y allí hay una serie de pequeños cambios que no todos conocemos con claridad. Si yo tengo un montón de cubitos, que son los huesos del pie, y los apilo, con cierto detalle se mantienen en equilibrio, pero ¿cómo hago para que el pie, los cubitos, los elementos, los huesos del pie, se mantengan en una posición que además tiene que generar una arcada? Pues requiero de tener ligamentos. Ligamentos en especial que lo que hacen es sujetar uno a otro en proximidad a los huesos entre sí, suscitando una estructura determinada que va a servir a la carga que mencionábamos antes, la del trípode. Pero acá empieza la cuestión que a mi entender hace la diferencia y que hay que entender claramente. El mecanismo de marcha genera lo que se llama un torno. Y en el torno intervienen los huesos propiamente dichos, desde el calcáneo hasta todos los del medio pie y antepié, pero también la aponeurosis plantar. La aponeurosis plantar está en relajación cuando el pie está apoyado. ¿Cómo logramos que se tense cuando se produce la carga y flexión de la metatarso, de los metatarsos falángicos, en especial del hálux? En el momento en que se produce ese pivote y por la saliente y sesamoideos que hay debajo de la cabeza del primer metatarsiano, se produce la tensión, el endurecimiento, la rigidización circunstancial de la fascia plantar. Y entonces se eleva el arco. Y con esto todos los ligamentos hacen que el tramo desde la parte astrágalo-escafoidea en adelante se tornen en un elemento rígido, a lo cual refuerza la musculatura plantar. Este punto es crucial porque y refuerzo de más cerca el mecanismo que mencionaba. Si tenemos la fascia plantar y se produce la flexión, la fascia plantar va a tensarse y entonces se produce el mecanismo que estoy mencionando. Este mecanismo es exactamente el mismo que cuando hablamos de una garrocha. El elemento, la pértiga, tiene que trabarse en un punto. Ese punto está hundido 20 centímetros por debajo del nivel del corredor y en la medida de la inercia que trae es lanzado hacia arriba, según técnica, claro está, en una línea recta y luego finalmente el saltador va a desprenderse de la pértiga y caer. Pero lo que nos interesa es hasta aquí,
en el primer tramo, en el de carrera, estamos como en el pie apoyado y estamos por lanzar la carga hacia adelante. Y cuando el pie baja por debajo del nivel, ahí es donde se produce la flexión, lo que está suscitándose al trabar la pértiga más abajo que el nivel de piso es exactamente lo mismo que pasa con el hallux en el momento en que desciende para dar el paso hacia adelante. Esta situación es la que permite tensar la parte anterior del arco, pero todo esto que estuve describiendo en última instancia tiene que ser realizado en un solo eje, en el eje que va desde atrás hacia adelante. No tiene que caer hacia interno, produciendo el valgo del cual hablábamos antes. La optimización del rendimiento se produce cuando toda la mecánica se produce en un solo eje, antero-posterior, perdón, póstero-anterior, quiero decir. Los objetivos del tratamiento van a ser los de lograr que el pie realice su mecánica dentro del rango de equilibrio y con el menor gasto energético posible, evitando complicaciones a largo plazo, dolores, edemas, deseje del resto del cuerpo, artrosis. Insisto, el menor gasto energético posible implica que los músculos que sostienen desde la pierna al pie no necesiten entrar en tensión para compensar la caída del pie hacia adentro. ¿Qué objetivo persigo? Corregir. ¿Qué es enmendar lo errado? Pero lo tengo que hacer ahora, no lo que lo voy a lograr dentro de 3 años, por ejemplo, en el caso de un niño. Hoy y ahora, si veo mal, necesito ponerme un par de anteojos. Entonces me coloco los anteojos y estoy corrigiendo, enmendando algo para que funcione mejor el aparato correspondiente a la visión. ¿Qué es lo errado? Lo errado sería todo esto que estuve mencionando recién, que se sale del eje. Y curar sería disponer lo necesario para la modificación definitiva del cuadro del paciente a futuro. Pero realmente el pie plano, en función de todo esto, ¿se puede curar con este concepto? ¿Se puede llegar a modificar de tal manera que se pueda prescindir de una ortesis? ¿Puedo llegar a ver bien si no utilizo mis anteojos? Aquellos que usen anteojos lo entenderán mejor que nadie, pero creo que es bien claro, aunque no usen anteojos para ver mejor, si de repente utilizan un par de anteojos oscuros. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que llevar el valgo a un eje normal. Si el pie está caído para adentro, si hay un valgo, no puedo de ninguna manera pensar en que el pie va a rendir sin esfuerzos innecesarios, que vaya a haber menos gasto energético, cuando lo que estoy tratando es de levantar el pie para llevarlo al eje, para ponerlo en las vías correspondientes. Entonces, lo que tengo que lograr es que la distribución de carga se realice en los puntos de carga adecuados, en el trípode adecuado, y desde allí producir el proceso de marcha. El tratamiento, entonces, ¿en qué va a consistir? Primero descartemos que estemos frente a un pie plano que sea de tipo neurológico, por mielomeningocele, parálisis cerebral, etc., o que lo sea por astrágalo vertical congénito, o por fusión o colisión tarsiana, o por huesos accesorios del escafoides. Todos estos son de resolución quirúrgica. Resolución hasta por ahí nomás, porque evidentemente si ya hay un trastorno de bloqueo de todo este mecanismo que detallé anteriormente, una cirugía probablemente libere algunas partes pero complique otras. Esto, el pie, es efectivamente, a mi entender, un mecanismo de relojería, en el cual, de la relojería antigua, claro está, en donde los engranajes tenían que encajar perfectamente bien entre sí, porque si un engranaje se rompía, se trababa todo el mecanismo. Aquí pasa exactamente eso. Si la cirugía logra algo, tiene que dar un beneficio real por encima de aquello que estuvo produciendo hasta este momento.
Algunos ortopedistas al pie plano lo tratan ortopédicamente, con uso de plantares, con uso de calzado adecuado, con uso de taloneras o con tratamientos con ejercicios. Ahora, curar ya, como decía recién, es lograr que el paciente enmiende, darle confort al paciente. ¿En qué medida la situación de disfunción, de desacuerdo entre el pie y la naturaleza me lleva a producir cansancio, dolores y a largo plazo, como decía, inflamación que deriva en artrosis? Pues lógicamente entonces tengo que lograr obtener algún elemento que facilite esa marcha, que evite toda la suscitación de dolores, y esto entonces va a generar confort. Y a largo plazo, obtener la corrección definitiva, que si no es posible, por lo menos hay que intentarlo lo mejor posible. Corregir definitivamente lo errado sin esfuerzo por parte del paciente y sin uso de correctores. Esto, que sería lo que Delpech proponía, en rigor de verdad y desde mi punto de vista y experiencia, es imposible. Imposible. Corregir entonces, ¿qué? Alineación y balanceo. La alineación y balanceo, igual que en un automóvil, si yo no cuido que las cubiertas del automóvil apoyen correctamente y no se oscilen en su marcha, no solamente se va a deteriorar la cubierta propiamente dicha, sino que además el semieje, el amortiguador y finalmente el chasis y la carrocería. Porque sin alineación el apoyo normal no se suscita, no se genera, que no es el caso de este paciente, obviamente, en donde si ustedes se fijan con cierto detenimiento, van a ver que no solamente hay una enorme caída en valgo de la zona del arco longitudinal, sino que además hay una diferencia notable de color por la carga de peso que escurre los vasos sanguíneos, dando un amarillo más profundo sobre todo el borde interno y de color rosa en la zona externa, con lo cual el punto de apoyo externo del trípode está prácticamente en descarga y la mayor carga la va a tener la cabeza del primer metatarsiano, pero volcado hacia interno, es decir, una sobrecarga sobre el sesamoideo interno. Ni les quiero contar si el sesamoideo interno está bipartito. Sí. Decía que, al igual que veíamos en el esquema y en un podoscopio, vemos también en una varopodometría cómo se confirma que la cabeza de los primeros metatarsianos está sobrecargada, mientras que la de los quintos está con poca carga, y que el borde interno de ambos calcáneos está sobrecargado respecto de su borde externo. Si nos valiéramos de esta imagen, este paciente tendría que tener alguito de arco, alguito de altura de bóveda plantar. Sin embargo, muchas veces pasa que es apenas el apoyo de piel y no hay absolutamente nada de carga. Fíjense, es un detalle interesante, cómo el porcentaje de carga de un lado respecto del otro habla de que hay diferente peso de un lado respecto al otro pie, pero esto tiene que ver con que probablemente tenga un acortamiento de miembro inferior que también hay que tener en cuenta en este tipo de situaciones. En el pie plano valgo, el retropié cae hacia interno, tenemos valgo del talón. La carga del peso entonces cae hacia los dos puntos internos, lo que acabamos de ver recién, con pérdida de la bóveda plantar. En realidad, si yo les muestro, perdón, voy a activar mi cámara. A ver. Si yo les muestro mi mano en forma de arco, el arco así, para que se venza, tendría que abrirse, estirarse. Entonces tendríamos aplanamiento del arco. Esta situación que estoy mostrando es la que se da en los pies neurológicos fundamentalmente. Hay tal laxitud ligamentaria que se desparrama frente a la carga. Cuando hablamos de pie plano idiopático, el pie plano que está en esta posición, en descarga,
cae para adentro, entonces el arco no es que esté desaparecido, está oculto, está caído. Entonces el arco persiste porque no se cortó la fascia plantar. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que si llevamos la carga hacia el trípode adecuado, la bóveda plantar se restituye y está en condición de poder funcionar como amortiguador, que esto es muy importante. Y la función de amortiguación, cuando la bóveda plantar está en eje póstero-anterior adecuada, entonces funciona adecuadamente. No así cuando la bloqueamos con algún elemento empujando la bóveda plantar y suscitando un cuarto punto de apoyo que es antifisiológico. El cuarto punto de apoyo, el apoyo contra la bóveda plantar, es antifisiológico. Y terminando las características del pie plano, el tendón del tibial posterior se pone tenso y por ende tiende a cansar muchísimo. Entonces, yo sostengo desde hace muchos años que es equivocada la nominación de pie plano valgo. Debería de llamarse pie valgo plano. ¿Por qué? Porque es el valguismo lo que lleva al pseudoaplanamiento del arco. Pseudoaplanamiento del arco. Podoscópicamente tengo el talón caído, lo estoy viendo, y en el plano, en la imagen del espejo, vemos efectivamente la caída, la disminución de la altura de la bóveda plantar. Recuerden esta imagen porque después vamos a tener, en relación a esta imagen, una corrección sin necesidad de ninguna cosa más que un pedacito de madera. Ya van a ver cómo. Si no cuento con un podoscopio, la clínica me asiste. Es decir, simplemente ver el valgo del retropié y la disminución de la altura, incluso la saliente del tubérculo interno del escafoides, son elementos que evidentemente me están pautando la presencia del pie plano idiopático. ¿Y por qué pasa esto? Por todo lo que he explicado. Nuestros pies están diseñados para terrenos blandos, son fractuosos desde hace 3.600.000 años. No es 10.000 años atrás. Hay estudios antropológicos, hay un fósil a la cual se nominó Nancy, que tiene 3 millones de años, y hay un yacimiento de huellas plantares que se dejaron impresas en ceniza volcánica fresca y que se solidificaron y que permiten establecer mediciones hoy por hoy de alta precisión gracias a las mediciones láser, que no necesitan vaciados en yeso para poderlos reproducir, que nos muestran cómo la marcha de aquellos homínidos ya se había desprendido la línea hacia el hombre respecto de los chimpancés. La línea del hombre tenía un pie casi idéntico al actual y que descalzo caminaba perfectamente bien y lograba, gracias a la mutación, no de la marcha, no del bajar de los árboles solamente, sino el transformarse en cazador y comer carnes, lo transformó entonces en aquel mono que tenía el hálux separado, en el homínido que juntó a los otros ortejos el hálux. Y priorizó la marcha sobre trepar o asir. En arena el antepié se hunde, cosa que en piso liso y duro no puede hacer. Entonces tengo una idea, ¿qué tal si necesito con el tratamiento emular la situación esta? El tratamiento me tiene que llevar a algo equivalente o poner el pie en condiciones de emular todo esto que ha sucedido en escasamente 3,5 millones de años. El zapato fisiológico, por esto lo presenté anteriormente, sin corrección, permite que los huesos desparramados estén sujetos adecuadamente. Y ahora devolvamos el pie del error a la posición correcta. Hay que volcar la carga del valgo al eje adecuado.
Entonces coloco una cuña rotadora posterior interna en el taco. No colocarla adentro, pues choca contra el contrafuerte y el almohadillado del talón lo anula. Por otro lado, más de una vez se ven cuñas rotadoras en plantares que están hasta la mitad del plantar. Entonces, obviamente, no hay una tendencia a inclinar el pie, sino a que el almohadillado del retropié lo absorba, compense esa diferencia y no se suscite modificación. La cuña posterior interna cambia el eje de carga y entonces de tender a volcar el pie para adentro, ahora la tendencia en el apoyo mismo va a llevar hacia externo. Y el arco aparece solo. Fíjense, antes les decía que coloco a modo de taco una maderita que tiene más alto el lado interno que el lado externo. Y ese mismo pie que antes casi no se notaba el arco, ahora se ve que la bóveda plantar se elevó. Esto es muy importante porque nos evita el tener que empujar el arco, que por otro lado, si está volcado para adentro y lo empujo en valgo, no lo devuelvo a la carga. El realce del arco entonces debe ser, a mi entender, blando. No hay que dejar de ponerlo, pero tiene que ser de espuma de goma de alta densidad. Los beneficios, menos caídas, obviamente hay un cansancio menor, hay menos mejor calidad de marcha y menos tropiezos, menos pedidos de brazos en los niños, no se quitan los zapatos, caminan alineados y el pie no está mojado permanentemente porque las suelas de suela permiten la permeación de la humedad. No bloqueo la movilidad de la bóveda. Los plantares, entonces, no importa cuál sea el modelo, que empujen, a mi entender, el arco hacia arriba, no solamente no producen la corrección que estoy planteando, sino que además pueden incluso llegar a molestar. Por eso, perdónenme la exageración, y yo sé en qué medio estoy hablando, para mí los plantares son terribles en este aspecto. ¿Qué sucede si no corrige? En ese caso, y en solamente ese caso, si hay sintomatología dolorosa que no se resuelve incruentamente, entonces puedo abordar el pie en forma quirúrgica. Y para eso, la sintomatología dolorosa en un niño mayor de 10 años, o sea, adolescente, en donde no haya problemas con lo que son los cartílagos de crecimiento, con pérdida del arco longitudinal interno, con tendón de Aquiles tenso, con ligamento en resorte laxo y tendón del tibial posterior elongado y estirado, estas características me permiten pensar entonces en agregar cirugía, lograr lo que no se pudo incruentamente. Las técnicas para las cirugías pueden abordar partes blandas, es decir, ligamentos, músculos y tendones, o hueso con osteotomías o cambios de eje de los mismos. También, obviamente, hay la posibilidad de utilizar sobre hueso tornillería, por decirlo rápidamente, que modifica la forma de carga, pero aún en aquellos operados con elementos de esa índole, se requiere igualmente que la ortesis sea utilizada. El calzado, el pie llegó a una posición determinada, pero la vía mecánica del pie sigue siendo deficitaria en función de lo que es nuestra civilización en la que vivimos. Entonces, si bien la cirugía del pie cambia su biomecánica, esto predispone a cambios degenerativos precoces. Puede haber entonces tendencia mayor por el esfuerzo intentando compensar hacia la artrosis. No quita que el paciente deba utilizar el calzado adecuado y estadísticamente se producen recidivas en un alto índice de los operados. Intentemos entonces evitar las lesiones innecesarias del pie.
busquemos que el efecto del buen apoyo plantar tenga repercusión reflexológica, esa que sabemos y conocemos que es la repercusión de que aquello que hagamos en el pie va a incidir sobre el resto de la estructura del cuerpo. Y no se olvide, los pies sirven para pisar. Bueno, muchas gracias por escuchar las los conceptos que acabo de vertir. Estoy disponible para escuchar las preguntas que ustedes quieran. Gracias, muy buena exposición, gracias. Muchas gracias. O he sido demasiado claro o nadie se me anima. O sea, no se animan. Y bueno, creo que habrá que evaluarlo y volver a estudiar todo esto. Mientras alguien se anima, les quiero contar algo, pero que quede entre nosotros 25 nada más. ¿Por qué este entusiasmo mío a la edad que tengo en seguir insistiendo en esta propuesta de tratamiento o de sostén, digamos así, del pie plano? Porque yo tengo pie plano. Y el pie plano que tengo, dentro de la clasificación, está entre un grado 3 y 4, o sea que no es, como diría el paisano, moco de pavo. Y cuando uno tiene pie plano y ha hecho deporte, y sobre todo deporte del estilo del que yo hice, que fue rugby, entonces hay un esfuerzo importante, hay una carga importante, con 90 kilos de peso, evidentemente el dolor puede ser importante. Y entonces les cuento esta anécdota. Durante muchos años fui tratado con el calzado con plantares. Calzado que ya no existe. ¿Por qué digo esto que ya no existe? Porque había una casa en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Guante, que todavía existe la marca, pero no aquel guante, que estaba en la calle Florida y que en la época precomputadora tenía para cada uno de sus clientes una fichita con nombre, dirección, características del calzado que compraba y si era para esto o para aquello otro. En mi caso era para usar con plantares. Entonces el calzado para usar con plantares que vendía Guante, aparte del número, etcétera, etcétera, era un calzado que era más alto internamente. Entonces colocaba uno la plantilla dentro y no tenía los padecimientos que hoy se tiene cuando el plantar se coloca dentro de un calzado estándar, tipo, por ejemplo, Adidas. Cuando uno coloca un calzado, por decir así, en un calzado número 38, una plantilla número 38, el espacio se reduce. Y muchas veces hay que comprar un 39, pero ahora la plantilla 38 baila dentro del calzado. Entonces, evidentemente, aquel calzado era mucho más óptimo para la actividad que este que estoy definiendo ahora. Bueno, efectivamente, muchos años fui tratado con esto, pero yo seguía teniendo dolores después de terminar los partidos de rugby, al extremo que en algún momento utilicé el par que había dejado de usar de plantares dentro de mis zapatos de rugby. E igualmente, por supuesto, el dolor era igual. Hasta que un buen día, alguien, un tío mío, en relación a que mi tío quería que dejara de jugar rugby y que jugara golf, paquete mi tío, me mandó con su artesano que le hacía zapatos de golf. Nunca me hice zapatos de golf porque estando con el zapatero vi que este hombre hacía zapatos de medida. Y entonces le pregunté, ¿usted me haría zapatos para plantillas? Y él me dijo textualmente, y lo recuerdo siempre, si yo le hago zapatos, usted nunca más usa plantillas. ¿Cuánto salen? Averigüé. En relación a la suma de lo que era el par de zapatos de guante más las plantares, Beltrán, el par de zapatos que me hacía el zapatero era más barato. Entonces dije, bueno, probemos. Y probé. Y nunca más dejé de utilizar zapatos de esa índole. Zapatos con corrección adecuada y con la compensación, como les mostré, produce tal beneficio en el pie que incluso uno puede hacer luego el deporte sin cansancio previo. El problema está en el momento en que no tiene el zapato a tiro. Y eso para las señoras es un drama porque, como digo siempre, los 238 pares de zapatos que tienen generalmente no tienen la posibilidad de tener correcciones, ni mucho menos tener espacio para plantares.
Bueno, ahora si se animan, mientras no sean groserías las que me vayan a decir, que supongo que no. no. Yo quería preguntar, ¿qué es lo ideal para hacer una plantilla? Yo hago una pedigrafía, puedo tener el podoscopio, pero ¿qué es lo ideal para saber hacer una buena plantilla? Mira, muy buena la pregunta porque me da ocasión para hacer este comentario. Si yo les pido a cada uno de ustedes que se fije en su documento nacional de identidad y se fijen la huella que tienen del dedo gordo. Y díganme si el ancho del dedo gordo que está en el documento es el ancho de su dedo gordo. No, es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque hice un movimiento para dejar la huella completa. Bueno, exactamente lo mismo pasa con una pedigrafía. Cuando la pedigrafía está hecha con material radiosensible, bueno, algo muy sutil, pero no es la forma que habitualmente uno utiliza. En cambio, si yo tengo un podoscopio, puedo tranquilamente hacer lo que les mostré recién. No solamente subir al paciente al podoscopio y verificar valgo, cargas por color simplemente, sino que además puedo colocar un taquito, un pedacito de madera a la altura de un taco y ver cuánto se modifica. Y si además a ese taquito le agrego una cuña de inclinación, puedo verificar cuánto se modifica la carga. Entonces, lo ideal para suscitar luego lo artesanal de la plantilla es verificar cuál es la modificación. El Nuevo Testamento lo dice claramente, y eso que yo no soy religioso. Mientras no meta los dedos en las llagas, no creeré. Y si ustedes meten los dedos en la llaga y no creen, es porque ya no se les da, no pueden tener fe, chicas. Entonces, la idea es: pongan los dedos en la llaga, miren cómo cambia el pie haciendo esta maniobra tan sencilla que estoy planteando. Se van a la maderera que tengan más cerca y piden de pedazos de resto de madera que les tallen en cuña de 4 milímetros de un lado, 0 del otro, 5 milímetros si quieren, y con eso, como dice el gallego, con esto tengo bastante. Yo quería preguntarte, ¿a qué edad se comienza el pie plano en el niño? ¿Para vos a qué edad, más o menos? A ver, el pie plano lo tenemos, a mi entender. Yo esto que voy a decir ahora lo sostengo de hace muchos años, después de ver muchísimos pies en mi vida. Y no lo he visto escrito en ningún lado, pero para mí el 98.7% de la población mundial tenemos pie plano. En grados diferentes. Pero, por supuesto, si la mayor parte de la población mundial anda en patas todo el santo día en contacto con la naturaleza, ese porcentaje probablemente no tenga dramas, o no dramas del estilo de toda aquella tanda de gente que vivimos en civilización, o en lo que nosotros decimos que es civilización, pero eso es otra historia. Entonces, la posibilidad que tiene un chico que recién empieza a caminar de tener pie plano es altísima, número 1. Número 2, ¿cuándo equiparlo? Que sería la siguiente pregunta, que casi seguramente te leí el pensamiento y vas a hacer, sí. Adriana. Yo digo siempre que el chico aprende a caminar, sabemos nosotros que el chico está caminando no el día que dio el primer paso y se cayó, o 10 pasos y se cayó. Ese día todavía no está caminando, y mucho menos el día que lo sostienen para caminar. Tiene que esperarse del día que, caminando descalzo por la mitad de una habitación, llega a un punto y hace un ángulo recto sin caerse, ese es el día en que el chico camina solo, camina. De ese día en que, lo anotamos en la bitácora, el nene me empezó a caminar. Después el nene lo va a caminar a uno por los siguientes 30 años, pero eso es otra parte de la historia. Digo, del día en que el niño o niña empezó a caminar, 3 meses después recién hay que calzarlo. ¿Por qué? Porque todavía ese chico no camina bien.
empezó a caminar, pero el equilibrio hace, y lo sabe todo el mundo, que de 3 pasos y se tumbe, o hace 10 pasos, pero donde encontró un pequeño desnivel se cayó, etcétera, etcétera. Entonces el chico tiene que tener ahora la musculación entrenada como para no caerse. 3 meses después, ¿con qué lo calzamos? ¿O con qué lo calzamos hasta esos 3 meses? Con nada, con un escarpín antideslizante. Escarpín antideslizante, no zapatilla. A los 3 meses de caminar le ponemos zapatillas tipo pampero infantil o equivalentes. Las que tomen en la mano y retuerzan, esa es la zapatilla. ¿Qué hace la zapatilla esa? Evita pinchazos y raspones, nada más, porque todavía tiene que seguir entrenando, porque todavía tiene que sentir la carga de peso que hace que mueva el cuerpo y compense adecuadamente. Recién, después de 10 meses de estar caminando de esa manera, y si no hubo antes alguna manifestación de molestia, que ahora voy a salvar el comentario, recién entonces hablo de zapato. ¿Por qué digo, cómo logro en un chico de 16 meses que me diga que le duele? No me lo dice, pero lo dije en la presentación. Se tira al piso, no quiere caminar larga distancia, pide brazos, se saca los zapatos. Son todas manifestaciones de que algo le está molestando. Y si no tiene un clavo en la mitad del zapato, alguna otra causa debe tener. Entonces ahí es donde chequeo subiéndolo a un podoscopio y lo compenso. ¿Voy a lograr cambiar la estructura del pie con el correr del tiempo? Parcialmente. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ley de Delpech, compresión entre dos superficies articulares cuando el pie todavía es cartilaginoso, la presión pareja va a suscitar la articulación en forma estructural clásica. Si yo tengo, en cambio, presión alterada, una parte va a comprimir más que la otra de la articulación y entonces el crecimiento de los huesos va a ser milimétricamente diferente a lo que se esperaba. Consecuentemente, en la etapa de más accionar, de mejor accionar, es desde el comienzo de la marcha, o es en función de lo que acabo de mencionar, claro está, en los tiempos que mencioné, hasta el fin del crecimiento de los pies. El fin del crecimiento de los pies se da en los 14 años en las niñas y en los 16 en los varones. Y la etapa de mejor desarrollo para esta propuesta que estoy mencionando es la primera mitad de ese tiempo. Primera mitad, ¿por qué? Porque todavía hay un enorme boom de crecimiento con cartílagos en cantidad. Cuando se superan los 8 o 9 años, ahora voy a hacer una referencia clínica que les va a ayudar, entonces ya no hay el mismo timing, no hay la misma velocidad de cambio. Por otro lado, un chico hoy por hoy con 9 años, 10 años, ya se enfrentan los papás y le dicen no quiero usar ese zapato, y tenemos padres que dicen, y bueno, el nene no quiere. Ahora, si el nene no viera bien, el sistema del castañazo en la nuca les hace utilizar los anteojos. El zapato no. Bueno, pero eso es harina de otra costal. ¿Cómo sabemos que la etapa se suscita de ese cambio? Porque es la etapa en que hay el niño deja de ser el gordito simpático y empieza a perfilarse con rasgos más adolescentes, más adultos, si se quiere. Coincide porque justamente hay una variación en toda la estructura del cuerpo. Hay un cambio hormonal, los baldazos hormonales hacen a la cuestión. Entonces, en ese momento en donde ya no hay tanto cartílago y lo que prima es hueso, ya el tratar de cambiar la posición de los huesos para que se modifiquen es más difícil. Entonces hay dificultad psíquica, psicológica, social y ósea. De todas maneras, perdónenme insistiendo en el punto, el calzado no es, como dije al comienzo de la charla, para resolver una enfermedad, sino para dar confort.
Y si el calzado sirve para dar confort, el chico no va a tener no solamente problemas en el pie, sino que va a rendir mejor deportivamente, se va a cansar menos, va a estar más atento en lo cotidiano, etcétera, etcétera. Perdón por la extensión de la respuesta. ¿Y a qué edad se le recomienda una ortesis o una plantilla a los niños? Porque en general, cuando llegan a la consulta, por ejemplo, en el hospital, yo trabajo con niños, ya sabes, siempre vienen desesperados, y sobre todo si yo trabajo en diabetes. Te puedes imaginar que vienen desesperados. Y si es un padre primerizo, es terrible, porque vienen... Recétele una plantilla. Mi opinión es la siguiente. No solamente... Una plantilla sola, estoy hablando de una propuesta absurda, ¿no? Pero la plantilla sola no sirve, porque tiene que ir adentro de algo. Ahora, si yo ese algo dentro del cual coloco la plantilla no es adecuado para toda la mecánica, entonces hay una disfunción. Por muy bueno que sea la indicación que me haya hecho el oftalmólogo de las lentes, si no elijo un marco adecuado, no lo puedo utilizar delante de mi cara. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. El marco es el calzado y la plantilla sería la óptica. Muy bien. El plantar adecuado para el diabético y para cualquiera que tenga cansancio tiene que ser, como dije antes, a mi entender, almohadillado. ¿Por qué? Porque el hombre moderno ha perdido el almohadillado del homínido que caminaba descalzo. Y por supuesto la hiperkeratosis. Entonces no tiene defensas y tiene que generársele a través del plantar. Pero el sostén no lo da el plantar. El sostén lo da el calzado, y el calzado tiene que ser acorde, como decía hace un rato, con todas las propuestas que hice previamente. Mi experiencia, porque además la tuve en su momento, era que se desgastaban incluso la parte anterior, se doblaba la parte anterior del plantar por el desplazamiento de acá para allá. Entonces, o la plantilla es hecha para el zapato no para el pie solamente, o de lo contrario tiene que haber una conjunción de calzado con corrección tipo plantilla. ¿Cuándo se empieza? Tu pregunta, Adriana, ¿cuándo se empieza? En el momento que hay síntomas. Y si además lo puedo pergeniar, predecir, ¿y cómo lo predigo? Justamente con una evaluación clínica, y si lo puedo predecir, obviamente voy a tener mucho mejor resultado. Lo que sucede es que, como insisto, el pie plano es tan común, estadística que acabo de plantar, es tan común, todo el mundo piensa que no tiene interés, no tiene importancia. Y la repercusión de las molestias de pie plano en todo el organismo son sustantivas. Piensen solamente en la relación reflexológica. Si el borde interno del pie se refiere a la columna vertebral hemilateral, y yo tengo la columna vertebral, por decirlo así, volcada para adentro, ¿cuál va a ser la posición de la columna física, la columna acá arriba? Exactamente esa. Entonces tengo que, de alguna manera, lograr modificar esta posición. Perdón por el entusiasmo con el que hablo, pero son tantos años de escuchar que mucha gente no se da cuenta, muchos colegas, ¿no? No se dan cuenta de que la indicación tendría que pasar por este lado, que gracias a Dios los pacientes que vienen bajo circunstancias como la que decís vos, Adriana, a consulta, y empiezan a utilizar el calzado, se maravillan de cómo no me enteré antes. Está claro. ¿Qué pasa con el COVID y el pie plano? Porque vienen todas las pacientes ahora que se me inflamó el pie, que ahora lo tengo más plano, y porque ha sucedido un montón de cosas. Bueno, claro que se han comido todo, pero... Yo creo que la relación entre el COVID y el pie plano radica en el hecho de que estamos entre cuatro paredes, encerrados y caminando tan poco, que cuando salimos a hacer 10 pasos nos empieza a doler y se nos inflama, y hay, por cierto, retención de líquidos, con lo cual el edema de los pies es una constante. Caminar obviamente hace la diferencia. No hay una relación directa.
a ver, lo que se comprometen no son los vasos en forma primaria. Entonces, si no hay compromiso vascular ni en miembros superiores ni en miembros inferiores, no tiene por qué haber mayor incidencia de pie plano o mayor patología de pie plano. Lo que sí hay, obviamente, es mayor cansancio. ¿Por qué? Porque la ventilación para el paciente que ya tuvo COVID es menor, y entonces cualquier esfuerzo que se proponga, que se realice, va a incidir en una disminución de la ventilación, y esto en todo el cuerpo, claro está, no solamente en los pies. En los pieses. ¿Y qué nos recomendás a los profesionales que estamos todo el tiempo sentados con respecto al calzado, al pie, etcétera? Mirá, hay dos cosas que les voy a recomendar. Mis hijas, para mi último cumpleaños, me regalaron esto. Esto es el dispositivo que mide tus pasos, etcétera, etcétera. Pero tiene dos cosas interesantes. Aparte de medir la cantidad de pasos, que implicaría la tranquilidad de que estoy haciendo la caminata diaria, tiene otro dispositivo, y es el que te avisa después de una hora de que estuviste una hora sentada. Entonces, ¿cómo te lo avisa? Con un sonidito o con una vibración. Se obtiene exactamente lo mismo, obviamente, con el teléfono celular, manejándolo con el timing correspondiente. Pero a lo que voy es que de una u otra manera, en la instancia de sedentarismo, es decir, estar sentado mucho tiempo, va en detrimento de un bienestar general del cuerpo. Pararse en puntas, estar parado, es decir, de estar sentado, pararse en puntas de pie varias veces, extender los brazos, moverse, girar, etc. 3 minutos, sentarse de vuelta y seguir trabajando. Es como si yo te dijera que en la mitad del desierto voy racionando el agua para poder llegar al otro lado del desierto. Un sorbito cada rato. ¿Alguna pregunta más? Liliana, ¿vos querías hacerle alguna pregunta? Liliana Puratich. No, ninguna. Agradecer al doctor. Muy interesante el tema y un buen planteo. Bueno, quiero, si me permitís, y ya que no hay más preguntas, agregar una última cosa. Yo digo que abogo por lo que es el libre pensamiento. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo traje hoy es mi punto de vista. Y como tal, como punto de vista, no es imposición para nadie. Esto es para que lo consideren. Si están de acuerdo, lo hacen. Si no están de acuerdo, no lo hacen. Libre pensamiento. Y en ese sentido, no soy yo quien lo menciona, sino que hay escuelas desde la Grecia antigua que propiciaban lo que se llama peripateín, que casualmente quiere decir caminar alrededor de, caminar. El maestro, acompañado por su discípulo, le iba preguntando para que el discípulo tomara conclusiones, pero no le bajaba línea. Entonces, no pretendo ser docente en el sentido de bajar línea de nada. Planteo mi punto de vista, revísenlo, están de acuerdo, adelante, no están de acuerdo, ya tienen la justificación para no hacerlo. Acá levantó la mano María Antonieta Samarino. Nos queda 1 minuto y medio. Dale. No sé si María Antonieta Samarino, ¿querés? Sí, Marino, si querés decir algo. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, buenas noches, doctor. Rapidito lo voy a decir. Justo hoy atendí a una paciente que tiene un pie plano y de muy chica lo operaron. ¿Y el otro también? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Un pie plano y el otro también? Los dos. Sí, 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 sí. Y en este caso jamás manifestó dolor esta paciente, no manifiesta dolor, pero ahora los dedos cada vez están más en garra. ¿Edad? A punto que está con un eloma en el tercero más o menos. ¿Edad de tu paciente? Casi en todos se les está haciendo elomitas en dorsales. Hacemos una cosa, si se corta nos volvemos a años. conectar. Si se corta nos volvemos a conectar, ¿no? Sí. A ver, bueno, ¿qué edad tiene tu paciente, María Antonieta? Sí, 55 años. Edad 55 años.
Y fue operada, no sé si recuerda que lo dije. Sí. Empiezo la respuesta y cualquier cosa la seguimos. Primero y fundamental, como en la batalla naval, ya está tocado. ¿Vieron cuando juegan en la batalla naval y tienen 3 tiros y dicen agua, agua, tocado? Bueno, ese pie está tocado. Tocado, bueno. Lo escucho, doctor. Decía que primero y fundamental, por mínimo que sea la cirugía... Que está tocado, dijo. Claro, por mínimo que sea, ya está tocado el pie. Tocado implica, y sobre todo pensando de que probablemente haga 50 años que se la operó, que las técnicas de aquel momento no son las actuales, que probablemente tenga, digamos, las articulaciones no demasiado en condiciones. Primera cuestión. Segundo, fémina, de hace 55 años, que hace 40 años utilizaba tacos altos y generalmente por la época tacos aguja, probablemente bastante altos. Moraleja, hay todos los elementos en favor de que haya una predisposición hacia el uso de calzados estrechos con hormas angostas que tienden a producir flexión de los dedos, impacto en la parte anterior del zapato. Desde ya entonces que vamos rumbo o al alus valgus o a los dedos en garra o en martillo, podemos elegir. Entonces, toda esta cuestión, si todavía los dedos, por más que estén un poco en garra, fueran extensibles, no requerirían de otra cosa más que de modificar el tipo de calzado. En la medida en que tuvieron calzado amplio adelante, probablemente mejore muchísimo la cuestión. Y el desarrollo de hiperkeratosis, etcétera, obviamente tiene que ver con la defensa que el cuerpo realiza en relación a un calzado que sea inadecuado. No puedo decirte mucho más que esto porque no conozco a la paciente, pero hay factores. De la misma manera que mencionaba que, según mi estadística, mi departamento de estadística y censos personal, que dice que el 97.5% de la población mundial tiene pie plano, también hay una parte de las estadísticas que me dicen que casi la totalidad de esa cifra tenemos una pierna más corta que la otra, que si son 6 milímetros es muy ostensible, de ahí en más, pero si son 3 milímetros hay que compensarlo también porque también hace a un deseje, a una diferencia de carga. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que evaluar para ver si es factible revertir la posibilidad de tu paciente, de mejora de tu paciente, claro está. ¿Se pescó? ¿Y sería conveniente una ortesis o no plantar? Yo insisto... Con esa descarga que usted dice en el talón. No dije en ningún momento descarga de talón. Lo que dije fue un taco. Es decir, taquito. Levantar el sobre talón... el calzado. El calzado tiene que tener, si esta señora, como supongo, por cuestión etaria, utilizó tacos muy altos durante una época de su vida, es muy probable que tenga la pantorrilla cortada. Quiere decir que no le resulte... Bueno, hay que preguntarle. Si es así, si es como yo estoy diciendo, taco de ancho en la medida de lo posible, sí, de 3 o 4 centímetros. Si de casualidad haya sido durante la época de su adolescencia una novicia franciscana, es decir, no utilizó jamás taco, entonces el taco tiene que tener 2 centímetros, que es el equivalente al taco de un calzado masculino. ¿Por qué? Porque levantar el talón facilita la realización del paso. La carga se facilita de esa manera. Entonces, zapato con taco, suela de suela, bla, 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 y después, adentro del calzado, el realce del arco longitudinal interno en espuma de goma de alta densidad, no en goma vulcanizada, no en goma vulcanizada. Bueno, muchísimas gracias. Placer. Marisa creo que quería hacer una pregunta. Marisa. ¿Cómo? No escuché que dijo. Que después te paso la cuenta. Marisa, ¿querías hacer una pregunta? ¿El doctor sí consulta atiende? ¿Cómo? Marisa pregunta si atiendes en tu consultorio y qué lugar.
No, el consultorio que estoy atendiendo es por vía WhatsApp, porque he comprobado después de 1 año y medio de encierre, que de vuelta a estadísticas, que el 90% de las consultas de mi especialidad, en consultorio las consultas son básicamente de ortopedia, no son de traumatología. Traumatología se ejerce en los centros de urgencia. Así que el 90% de las consultas son pasibles de ser tratadas, consideradas a través de la visión de WhatsApp. Y por ende no tengo el consultorio activo, no presencial, sino por esta vía. Online. Hola. Sí, Marisa, sí. Sí. No era esa mi pregunta, era de otra señora. Ah, bien. No, lo que yo quería preguntar, porque me conecté tarde, si el pie plano, blando, flexible. Sí, flexible, es para corrección también, porque si bien no duele, con el tiempo, depende de la labor, puede empezar a tener problemas en columna. Bueno, justamente es lo que planteaba. De todas maneras, ahora te voy a contestar concretamente, pero supongo que Adriana después te puede facilitar la grabación de la charla, así que ahí vas a poder revisarla con tranquilidad. Pero básicamente el pie plano muy flexible es generalmente un pie plano neurológico. Consecuentemente es un pie plano que se desparrama, no es plano, es una tortilla directamente. Entonces, ese pie plano requiere de tratamiento obviamente ortésico, pero si llegado el caso no se pudiera resolver, es quirúrgico. Y el pie plano idiopático, el llamado pie plano estándar, digamos así, también, a mi entender, requiere de uso de ortesis. ¿Cuántos tipos de pie plano hay entonces? Básicamente los pie planos por disfunción anatómica, neurológica, etcétera, y el pie plano idiopático. El idiopático es del que estuve hablando todo este tiempo, ¿sí? Puede haber un pie plano, hay un pie plano postraumático, es decir, la persona que, por ejemplo, se cayó de un techo con los 2 pies y pegó secamente contra el piso, y deriva obviamente en un pie poslesional, en un pie plano poslesional, neurológico por mielomeningocele, por parálisis cerebral, los hay también por lesión de columna, es decir, y después están aquellos que son congénitos, que tienen que ver con puentes óseos que se dan entre 2 o más huesos del mediopié en general. Y después ya están los malformativos totales. Hay gentes que tienen o metatarsianos supernumerarios o elegí. Sí, pero los tradicionales, vamos a decir, sería el idiopático es del cual estuve refiriéndome todo este rato, efectivamente. Bueno. Sí, después voy a ver entonces la grabación. Y cualquier cosa, y mismo vas a tener mi teléfono de WhatsApp, y cualquier duda me escribís y te contesto. Bueno, muchas gracias, doctor. Placer, Marisa. No sé si, Marisa, estás en el grupo de la Asociación de Podólogos. En el grupo sí, en el teléfono. Sí, en el WhatsApp. El chat. Sí, tengo, tenés mi número vos. Bueno, entonces cuando pasamos la grabación, la pasamos en el grupo. Así que... Bueno. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. ¿Nos podemos ir a cenar? Ahora vayan todos a cenar. Bueno, vamos a cocinar algunas. Agradecemos al doctor Palacios Bosch, que tan amablemente nos dio esta buenas noches. disertación. Muchas gracias a todos por estar. Chau. Gracias por prestarme las orejas, chicas. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.